Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos de País Lobo, soy Rocío Cambra y esto es un nuevo Política Podcast. Como todos los días miércoles estoy junto a Juan Carlos Claret. Y antes de preguntarle cómo está, les voy a contar que vamos a hablar, que Camila Vallejos viene el día de hoy, Osorno. Estuvo también la secretaria general de Evópoli, a la cual tuve posibilidad de entrevistar, así que tenemos hartas cosas políticas que conversar. Pero Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Rocío, gusto en saludarte y a todos quienes nos escuchan. Y claro, estoy apaleado respondiendo a tu pregunta. Apaleado, ¿por qué apaleado, Juan Carlos? Y ya entramos en tierra derecha en tiempos de definiciones y varias personas me han preguntado: ¿vas a votar apruebo o rechazo el próximo 4 de septiembre? Y lo único que tengo claro, después de un ejercicio de estudiar el texto, de analizar, es que no voy a votar apruebo, pero eso no significa que vaya a votar rechazo. Todavía no me decanto por esa alternativa porque me cuesta creerles a quienes promueven el rechazo. Pero sabes que simplemente el decir que el apruebo tampoco me convence. La semana pasada conversábamos que votando rechazo me siento traidor, pero votando apruebo me siento irresponsable. Sabes que me ha significado round bien intensos. Así que en ese sentido, apaleado por eso, porque han sido días, digamos, como de desilusión de muchas personas. Entonces no ha sido fácil, digamos, Oye, pero con la frente en alto. Tremendo eso de desilusión. Sabes que también me ha pasado exactamente lo mismo, pero exactamente lo mismo. Y es como que las personas que están, yo creo que aquí va como las personas que ya tienen tan decidido y que ven tan claramente como esa luz, tanto del apruebo como en el rechazo, no perciben por ninguna manera que uno no lo vea con esa claridad y les genera demasiada desilusión y angustia de repente que nosotros, porque me incluyo, no veamos con tal claridad. Yo también me voy a sincerar, igual que tú, Juan Carlos, creo que lo he dicho en otros programas también, yo no puedo votar apruebo, pero me cuesta votar rechazo. Me cuesta porque me pasa exactamente lo mismo que a ti, que como que me cuesta creer. Y también me pasa ese tema de sentirse un poquito, no sé, a lo mejor egoísta de mi parte, de decir, es que es tan malo lo que está al otro lado. No sé si es tan malo, pero por lo menos tiene tantos problemas, en mi caso, por lo menos de institucionalidades que se tendrían que ejecutar para unos 3, 4 años más, eventualmente empezar a hacernos cargo de lo que podríamos empezar a hacernos cargo desde ya. Que me dicen, pero ¿cómo vas a dejar a otros que tomen decisión por ti? Y yo digo, no sé si te pasa a ti, Juan Carlos, todavía quedan 2 meses o 53 días, y eso en política es muchísimo tiempo. No sé si te pasa lo mismo. No hay una elección ganada hasta el momento de la elección, digamos. El escenario puede cambiar drásticamente en cualquier momento, hasta antes del día hasta el fin de las campañas, digamos. Mira, a mí lo que me ha pasado es lo siguiente. Siendo de que encuentro que la nueva constitución es una constitución muy bonita, en el sentido de que tiene una apariencia muy atractiva y sobre todo porque abre la puerta a problemas que particularmente a mí y a mi generación nos incumbe mucho, como el tema del medio ambiente, los derechos sociales. Y yo digo, fantástico, me encanta que esa sea la utopía a la que nos quiera invitar el texto constitucional. Utopía en el sentido que le daba Eduardo Galeano, en el sentido, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar, porque cada vez que nos acercamos como que se aleja. Entonces, es como el arco iris. Claro, entonces a mí ese sentido yo lo encuentro fantástico porque nos invita a soñar, es como, ese es el país que queremos, fantástico, no tengo ningún problema con esa declaración de principio. Pero personalmente a mí, y porque no es primera vez que me pasa, digamos, el hecho de que yo ya no creo en esa, como para tomar una decisión seria y responsable, pensando en el bienestar también de mi familia, de mis hijos, que son los que les va a tocar vivir o sufrir las consecuencias de la decisión que nosotros tomemos. Y es que, claro, tenemos una promesa muy bonita, pero que el entramado institucional, en la oferta que hace el texto constitucional, respecto a cómo esa utopía se va a materializar en algo concreto en nuestro día a día, es ahí donde tenemos hartos problemas. El día de ayer en la noche, por ejemplo, estaba conversando con algunos amigos y me decían, oye, pero ¿cómo no vas a votar por apruebo? O sea, ¿cómo no estás soñando? Entonces le decía, pero que
hay personas que dependen igual de uno, pues, o sea, yo no puedo tomar decisiones solamente por mí, sino que estoy pensando también en el bienestar de mis hijos. Pero ¿cómo ya perdiste la capacidad de soñar? Decía, pero si por un sueño no voy a tomar una decisión que nos va a marcar probablemente 3, 4 décadas. Entonces, por otra parte, una amiga me decía, oye, pero para nosotras las mujeres, esta Constitución nos entrega mayores posibilidades. Y ahí es donde viene el nudo de conflicto. ¿Por qué? Porque cuando me dicen, no, es que para las mujeres, para las minorías sexuales, para el medio ambiente, esta Constitución entrega muchas más posibilidades que la actual. Yo les pregunto, ¿me puedes explicar cuáles son esas posibilidades? ¿Cuál es el ritmo, el tiempo que va a demandar materializar esas posibilidades y cómo se pueden ejercer esas posibilidades? Y no hay respuesta. Y para mí eso es lo que me inhibe votar a prueba. Compartiendo todo el ideal que tiene la nueva Constitución, el cómo se materializa las instituciones, con el que uno puede decir, ya, este principio se va a materializar de esta forma, en este tiempo, estas son las personas mandatadas para hacerlo, bajo estas reglas del juego, y eso es lo que ni siquiera los férreos defensores del apruebo tienen claridad. Y eso es lo que a mí me inhibe, digamos, de votar a prueba. O sea, un entramado institucional sólido como el que tenemos actualmente, sumado con la utopía con la sociedad que queremos, que nos invita a la nueva Constitución, yo buscaría como una mixtura de ambas. Pero lo cierto es que, claro, la actual Constitución no nos invita a soñar un país nuevo, pero sí tiene una trayectoria institucional que uno dice, ya, uno puede ejercer esto y esto es lo que tenemos. Y por otra parte, la nueva Constitución nos ofrece una utopía que yo digo, me encantaría caminar para allá, pero carece de ese entramado institucional. Lo conversábamos la semana pasada, o sea, la posibilidad de cambios a través del Congreso, el fraccionamiento político que va a haber, el debilitamiento del Poder Judicial, entre otros asuntos, son temas que a mí me dicen, me cae bien la idea, pero no tengo claridad si es que esa promesa se va a poder cumplir. Y con esto termino, Rocío. En lo personal, no es primera vez que me enfrento a esa disyuntiva. Y ya nos pasó una vez, particularmente a los osorninos, cuando ocurre toda esta crisis de la Iglesia Católica, el Papa mismo hace una promesa. Las cosas van a cambiar y nos invita a caminar en esa utopía. Y después de 4 años desde esa crisis, uno mira para atrás y uno dice, oye, al final solamente cambiaron rostros, pero las dinámicas que produjeron los abusos, las dinámicas que permiten un ejercicio patológico del poder siguen siendo exactamente las mismas. ¿Y por qué no cambia? Porque en último término, el cambio real no depende de una promesa, sino de la posibilidad institucional, del eco que en las normas tenga esa promesa. Entonces yo digo, a ver, si con la nueva Constitución estamos arriesgando lo mismo, que me haya pasado una vez es tragedia, pero que me pase 2 veces citando a Marx y a Hegel ya sería una comedia. Así que digo, para eso no estoy, digamos. Oye, tremendos puntos que haces, Juan Carlos. Mira, totalmente de acuerdo en lo que señalas en este sueño, primero que haces mención. Claro, el que tú dejas de soñar. Yo también me considero una persona como idealista y soñadora y veo que el país efectivamente está roto, que hay que caminar, que hay cosas que faltan, que habían voces que no se habían escuchado. Yo difiero de los que dicen se gastó plata en vano, perdimos un montón de recursos, un montón de tiempo. Yo también me deshago de esa línea porque creo que efectivamente aquí hubo un proceso en el cual hablaron los que generalmente no hablaban, sino que gritaban desde la calle nada más y estaban muy frustrados. Yo en ese sentido creo que fue una buena parte, que hayamos pasado con todo con todo el circo eventualmente que muchos llamaron que pasó en la convención, pero creo que en ese sentido, si uno hace la raya para la suma, sí te permite ver qué es importante para una generación, para ciertas minorías y para un grupo que antes no había sido escuchado. Y esto creo que es sumamente relevante para poner como base para el camino de encuentro, de reunificación y de señar heridas. Yo creo que también aquí quedó muy de manifiesto todavía que aquello que se pensaba cerrado en el plebiscito del 89, cuando gana el sí. No, el 5 de octubre del 88 gana el no. Después perdón. Después del 89 fue el referéndum para la reforma de la Constitución. Sí, tienes toda la razón. A lo que voy ahí es que efectivamente
pensábamos que esa herida ya estaba cerrada cuando habíamos pasado la democracia y ahora volvemos, después de muchos años, que la herida no estaba completamente cerrada, que habían cosas que todavía funcionan. Hay mucha gente que esta constitución la ve como con el problema de origen, y que su problema es que esta constitución es la constitución de Pinochet, haya tenido la cantidad de reformas que tenga, y con las promesas que tienen para adelante, sigue siendo la constitución de Pinochet porque el inicio partió en un proceso no democrático, independiente de todas las reformas que haya tenido después. Y eso lo deja súper de manifiesto el proceso en el cual hemos estado y la conversación en la cual estamos ahora. Entonces yo creo que hay que mirar y de repente sacar la costra para poder ir resolviendo las heridas. Ahora, lo que estoy súper de acuerdo contigo, Juan Carlos, y me pasa también, y creo que es una deficiencia de la actual Constitución y de la nueva Constitución, es qué mecanismos se dan para que no se enquilose el poder. Lo que acabas de decir tú, vamos a cambiar los rostros, porque vemos, por ejemplo, que independiente de quién llega, aunque haya esta alternancia en el poder en los distintos gobiernos, siguen cometiéndose los mismos problemas que se acusaban de un lado y del otro. O sea, si pensamos, por ejemplo, en la actual Constitución, lo que pasó ayer con la ministra Siches, que estaba, no sé si fue ayer o antes de ayer, que estaba pasando por la acusación constitucional y que durante hubo 11 concesiones constitucionales. Entonces, cuando se hace un abuso de esas normas para no, solamente porque piensas distinto político a mí, te voy a poner todos los palitos en el camino para que sigamos. Me pasa en la nueva Constitución que creo que va a pasar exactamente lo mismo, pero que el Estado es muy grande, por lo tanto nos vamos a comprar muchísimos más problemas en ese sentido. Y por otro lado, lo que tú señalabas es que la institucionalidad no está dada, porque también se hablaba de que de los 2/3 no les permitió lograr ciertos acuerdos para que la cosa quedara más demarcada aún, sino que quedaban varias cosas abiertas que estaban dadas por la discusión que se tenga que tener tanto en el Congreso como con el presidente y el proyecto presidencial que hay en su momento, que te va a ir mandando el drum bust. Ahora, mi problema está en que toda esa generación de instituciones que se tienen que hacer para poder cumplir con esa normativa, ¿cuánto nos vamos a demorar en que efectivamente se logren para empezar a hacer las transformaciones que se pueden hacer? Entonces, en ese sentido coincido contigo y me cuesta y no podría votar a prueba por esta nueva constitución, pero sí creo que la conversación está dada todavía en que sigamos teniéndola. ¿Cómo nos hacemos cargo de estas heridas? Mira, de hecho, conversando con mi esposa, con Francisca, bueno, Francisca va por el apruebo, no porque esté convencida por el apruebo, de hecho, tiene hartas discrepancias con el apruebo, pero me dice, yo no puedo votar otra alternativa que no sea el apruebo, porque mi abuelo es exonerado político. Entonces, decía, yo no puedo votar, digamos, entregándole el sartén, entregándole el mango del sartén a la coalición, digamos, que estuvo con Pinochet. Entonces, y eso, digamos, frente a eso, uno difícilmente va a poder hacer algo, porque es no solamente algo que uno podría decir emocional, o afectivo, sino que es su historia de vida. Entonces, cuando he escuchado a varios convencionales de derecha decir, no, mira, lo que ocurre es que esta constitución nos dividió y como Javier Parada, entonces ahora hay que trabajar por una que nos una. Yo digo, ojo, la división ya existía. No es un monopolio de la convención la división, sino que... O sea, totalmente de acuerdo. Por eso te digo que es como sacar la costra de una herida que seguía abierta, que abajo que se pensaba que estaba saldada, pero que no estaba limpia. Tal cual. Que había problemas todavía, que todavía remueve esta separación. Entonces, yo también creo que nos divide de otra manera esta constitución actualmente, pero la división todavía estaba. Todavía no somos capaces de acercarnos ahí a ver cuál es el Chile que vamos a seguir para adelante. Bueno, frente a esta disyuntiva, el Peta Fernández, Mario Fernández, que fue ministro del Interior en Bachelet 2, y que fue también ministro del Tribunal Constitucional, su salida fue mucho más sencilla, en el sentido de decir, yo no acepto que se me someta a una elección entre una constitución desgastada como la actual o una mala constitución como la que se propone. Por lo tanto, voto nulo. O sea, Ricardo Lagos también deslizó de que entre el apruebo y el rechazo posiblemente el blanco sea su alternativa. Entonces, uno podría decir, oye, es bastante fácil salirse por esa vía, pero lo cierto es que, claro, indistintamente se vote nulo, se vote blanco, la opción apruebo o rechazo se va a computar igual. Y la pregunta es, bueno,
¿Qué pasa? ¿Cómo nos hacemos cargo, como bien dices tú, Rocío, de la polarización actual? Polarización que en último término, y no solamente ahora, sino que históricamente, y no sé si existe otra alternativa para cambiar, es que la polarización que nos lleva a esta muchas veces enemistad, de decir, oye, tú estás desconociendo mi historia de vida si no votas a prueba, es una división que nace desde la élite política. O sea, ¿en qué sentido? Fue la élite política la que se dividió y nos entregó esta alternativa. ¿Se aprueba o se rechaza? Fue la élite política representada en los convencionales los que nos dicen, no, mira, ¿sabes qué? Este es el borrador. ¿Te gusta o no te gusta? Es que tengo mis reparos, no importa. Si no estás con este texto, va a ser la Constitución de Pinochet la que va a sobrevivir. Entonces yo digo, bueno, ¿hasta qué punto mi generación debe ser o puede ser heredera de esa pugna política? ¿Hasta qué punto mi generación, digamos, va a tener que cargar con el muerto de otro? Yo creo que ahí es importante y para mí este es como el problema principal. De decir, oye, por mí, ojalá nos liberemos incluso del pinochetismo jurídico que existe dentro de las academias de derecho. Pero no sé si es que tirar por la ventana lo construido o las cosas buenas que se han pavimentado con el tiempo, vale, digamos, el cumplir con ese objetivo. O sea, estamos dispuestos a transar todo esto para eliminar el resabio de Pinochet, que, como comenté la semana pasada, está sumamente limitado a lo que nosotros hoy día podríamos definir como el principio de subsidiariedad del Estado en materia económica y también como la introducción del sistema neoliberal. Son como los dos resabios pinochetistas en el texto constitucional. Pero lo cierto es que cuando se dice, no, es que la constitución actual es la constitución de Pinochet, la semana pasada expliqué latamente de por qué eso no era así. Sin embargo, si queremos liberarnos de esos dos resabios, ¿bastará entonces o será suficiente o valdrá la pena el sacrificar todo lo demás? La subsidiariedad del Estado en materia económica se cambia con un solo artículo y que hasta la derecha ha anunciado que está dispuesta, que es el Estado social y democrático de derecho. Entonces digo, bueno, Oye, ahí ¿sí? termina. No, que digo, y si el principio de subsidiariedad del Estado se cambia con ese solo artículo, el Estado social y democrático de derecho, ¿por qué no cambiamos ese artículo en vez de sacrificar o aventurarnos, digamos, en un entramado institucional bastante laxo? Y eso es lo que a mí me ocupa. Claro, aquí dos cosas. Una, más allá de que sea o no la Constitución de Pinochet, sí es el tema de el inicio de la Constitución en la democracia. En el momento de la democracia. Yo creo que por ahí también va un poco, no solamente de el cambio que llaman cosmético, aunque yo estoy súper de acuerdo contigo que ese punto que hace Chile Vamos, donde dice que efectivamente ellos están por un Estado social de derecho, es una de las cosas que salió de manifiesto en la Constitución, en la constituyente, que era muy, muy importante, y creo que la mayoría de las personas lo entiende así, o por lo menos el Chile Vamos, no creo que en el caso de republicanos, pero sí en Chile Vamos, no lo compartan, pero pueden entenderlo y puedan mandarlo. Y eso es una base. ¿Y por qué es una base para los que a lo mejor los que nos siguen escuchando, no? Es por donde tú pones el énfasis. Si lo pones en que el Estado tiene que ser proactivo o reactivo frente a las problemáticas sociales. Entonces, acá, por lo que yo entiendo, el Estado social de derecho lo que te están diciendo es tiene que ser proactivo en la resolución de los problemas y no dejarlos a entrar solo cuando la sociedad civil no es capaz de hacerse cargo. Tal cual. Entonces, yo creo que eso es súper importante y que efectivamente tiene que ser así. O sea, si estamos entregando nuestros impuestos para un Estado, tiene que salir a responder las cosas básicas y tiene que ser su rol. Para eso está, tanto así como en seguridad, como para ser la red de apoyo cuando ya no te queda más apoyo. Entonces, que son ahí los adultos mayores, los niños, la educación, salud. Creo que esas cosas son sumamente relevantes. Ahora, no creo que tenga que ser el único que lo pueda entregar. Y es aquí donde también entra la duda de lo que tú señalabas al inicio, Juan Carlos, de que no sean cambios cosméticos y solamente cambiar las figuras. Porque cuando el Estado es el único que te entrega la respuesta, se transforma en un monopolio. Un monopolio tiene a los clientes capturados. Cuando los tienes así, ¿cuál es el incentivo que tiene ese Estado o ese monopolio para entregar un buen servicio? Y en este caso,
estaríamos supeditados netamente como a la buena voluntad de la persona que lo va a estar haciendo. Es como lo mismo que te dijo el Papa, tenemos todas las intenciones de hacerlo. Y digo, bueno, ¿cuáles son los mecanismos en los cuales se están poniendo? Que yo no lo tengo claro, yo no sé si tú, Juan Carlos, me puedes ayudar ahí, si hay algún mecanismo que pudiese entrar cuando el principal referente ahí es el Estado. Para evitar, digamos, la concentración del poder en los agentes o en quien ejerce el gobierno del Estado, lo cierto es que se necesita de un aparato, o por lo menos la historia así lo demuestra, se necesita por lo mismo un aparato judicial robusto e independiente. Y es ahí donde también, mira, dentro del Colegio de Abogados esta discusión no se ha dado como para marcar una postura, pero sí conversando con varios abogados y abogadas de la provincia, la mayor preocupación, y por eso aprovecho de anunciar, el 26 de julio nos vamos a reunir con Marisol Peña, que fue expresidenta del Tribunal Constitucional, precisamente para conversar sobre cuáles van a ser los nudos críticos desde nuestra perspectiva en el ámbito judicial. Porque la historia demuestra que para hacer frente a tiranías se requiere, digamos, de un poder judicial robusto y autónomo. Y ahí es donde el diseño del poder judicial dentro de la propuesta constitucional ha significado a lo menos hartos reparos. Entonces, son esas cosas las que uno finalmente empieza a poner sobre la balanza y tomar su decisión, y es por eso que cuando hemos estado en estos rounds con amigas, con amigos, con los que he salido bastante apaleado, en último término después terminamos diciendo, pucha, que fome que la convención no haya sido lo suficientemente capaz de presentar un texto en esta materia de mejor calidad. Porque si tal vez el entramado institucional que hubiese salido de una discusión mucho más elaborada por parte de la convención, uno vota feliz apruebo. Pero cuando vemos que en este asunto, que es de vital importancia porque una constitución política diseña la política y por otra parte limita el poder, y vemos que en esos dos objetivos fundamentales de una constitución, esta constitución no se satisface, entonces uno dice, pucha, por una parte la pelea o la enemistad no debería ser de nosotros, sino que deberíamos pasarle la pelota a quienes la redactaron. ¿Por qué no hicieron un trabajo mejor? Más aún, cuando la derecha no tenía el tercio para poder vetar. Y por otra parte... Oye, pero Juan Carlos, ¿sí? Te lo voy a tirar de otra manera. Incluso lo más probable es que si hubieran hecho un mejor trabajo y hubieran incluido a la derecha, hubiera quedado con todo, si hubiesen conversado de cierta manera efectivamente, podrían haber quedado con todas estas dudas que nosotros estábamos mencionando, podrían haber sido salvadas. ¿Cachai? Pero esa tosudez de no querer escuchar nada, yo creo que le jugó muy en contra y por eso no se pudo avanzar. Entonces, tenemos por eso no quedamos con un buen resultado. Pero tenemos eso por un lado, y por otra parte, que fome que la derecha del país haya ejercido el poder a los Jovino Novoa durante 30 años, y que fome que ahora que tiene la oportunidad de poder enmendar el rumbo, saquen un manifiesto de 10 puntos, que son 5 páginas, que la estoy viendo aquí desde la oficina, porque lo imprimí para poder estudiarlo, donde simplemente hay una declaración de principio a nivel de cúpulas, no de parlamentarios, donde ni siquiera está toda la derecha involucrada. Yo creo que el Partido Republicano no se va a sumar a cambios si es que gana el rechazo. Entonces, donde uno dice, oye, Chota, teniendo la posibilidad de ganar una elección en la que perdieron por un 80-20, podrían entonces tal vez ser mucho más osados y no solamente suscribir una declaración con un manifiesto de 10 puntos que puede ser interpretado de distintas maneras, sino que comprometerse, decir, sabes que nosotros de aquí a un año tenemos tantos votos para que el texto diga lo siguiente, y todavía están a tiempo para hacerlo, pero si no lo hacen, uno dice, bueno, ¿valdrá la pena entonces votar rechazo y entregarle de nuevo el poder de veto a este sector? Es ahí donde, vuelvo a insistir, no ha sido fácil para mí tomar esta decisión. Tengo claro que no voy a votar a prueba, pero el rechazo no es una alternativa que hoy día me seduzca y que yo diga, me voy por esta opción. Juan Carlos, yo de hecho te iba a decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo que fue un gran inicio porque conociendo cómo son, yo no creo que en estas teorías conspirativas de que ya hay alguien que te lleva el ritmo y tira la batuta y por qué no lo hacen. Para mí es bastante claro por qué Republicano no se suma. De hecho, hablaba con Alicia el otro día donde hablaba que la Marinovich y la Rocío Cantuarias. No sé por qué tengo una dislexia con su apellido, pero hablaban de para qué vamos a entregar algo, para qué van a hacer reformas si en realidad ahora vamos ganando. Yo creo
sinceramente, en ese de que el que vamos ganando, ahí todos perdemos. Yo creo que falta que los centros, las personas más mesuradas, más dialogantes, nos sentemos a conversar y podamos derribar un poco estas capturas que nos tienen los polos, de decir es todo o es nada. Yo creo que la historia se ha escrito varias veces, que no está tallada en piedra y que efectivamente, como existió un pacto el 15 de noviembre por la paz y la nueva Constitución, puede existir. Dijimos, 53 días, queda mucho tiempo. Por lo menos he visto una cosa más transversal. Yo miro los 4/7, las votaciones de los 4/7, porque también esa me va a dar un indicio a nivel parlamentario qué tan dialogantes están lo que tú señalabas. O sea, de hecho yo te debo decir, Juan Carlos, le mandé un WhatsApp a la Luz Poblete, que es la presidenta actual de Ópoli, y le dije, ¿sabes qué? Me gustó este inicio que dieron ustedes. Yo conozco a la Luz bastante y sé que las reuniones de los partidos políticos, y me llama la atención que la UDI haya llegado a firmar esto. Yo creo que es un gran avance, pero no es suficiente. Y también le dije, o sea, si hacen los 4/7, te juro que hasta yo me voy a ir a inscribir en el rechazo para salir a hacer campaña, porque por lo menos para mí, Juan Carlos, el que logren votar los 4/7 sí baja bastante como promesa vacía y la lleva a un terreno de llegar a conversar. Ahora, eso no dice tampoco que vayamos a reformar la antigua Constitución o qué proceso se puede hacer el 5 de septiembre, porque puede que sea otra cosa nada que ver, incluso una nueva constituyente. Eso va a depender de quiénes se sientan a conversar ahí. Estoy de acuerdo en eso. Ahora, va a ser difícil, yo creo que no hay crédito, digamos, para permitir una nueva convención. Eso yo lo veo difícil, pero también veo difícil una comisión de expertos porque hoy día la ciudadanía demanda legitimidad social. Y ahí Sí. o sea, el escenario, sea cual sea la opción, no es fácil. Probablemente el texto que se apruebe o se rechace no va a ser el mismo que nos va a regir de aquí a un tiempo más. Y ahí, claro, como tú bien dices, el tema de fondo, en último término, nuevamente, no es una propuesta respecto a una promesa, sino algo institucional. ¿Conseguimos o no bajar los quórum? Porque si no bajan los quórum, el rechazo no tiene alternativa. Entonces... Así es. Entonces, porque si uno suma o resta con 2/3 es muy difícil cambiar. Aunque hayan habido, creo que son 250 reformas, conversábamos la otra vez, claro, desde el 80 hasta ahora, es difícil lograrlo, y bajo como está ahora alineada la gente que está ahora en el Congreso, es difícil lograrlo. Oye, al final se nos está yendo el tiempo, le damos unos minutos a conversar sobre el rol de, ¿qué crees tú de la avenida de Camila Vallejo aquí a Osorno? A hablar de este tema, ¿cuál crees tú que es el rol que tiene que tener el gobierno ahora, en estos 2 minutos que nos quedan? Para mí es claro, y no solamente porque es una opinión personal, sino también por una exigencia de Contraloría de que los órganos del Estado tienen que auspiciar el proceso, más no una alternativa clara. Es decir, sabiendo uno que el gobierno debe estar todo por el apruebo, lo cierto es que no pueden hacer campaña en virtud de su posición pública y al mismo tiempo con recursos públicos a incitar a la ciudadanía a marcar preferencia por el apruebo. Entonces, estas actividades como las que va a hacer Vallejo, ahora a las 15 horas, lo cierto es que están justo como en el límite. De hecho, yo creo que hay mucha expectación de ir a ver si es que va a haber intervencionismo o no. Yo creo que sectores del rechazo van a estar interesados en asistir o poder ver, digamos, dejar grabación de que eso ocurrió. Entonces yo creo que el gobierno en ese sentido no se puede restar del proceso, pero particularmente este gobierno tiene la dificultad de que tiene que morderse la lengua porque no puede decir, digamos, una opción. Y respecto al bono, yo creo que el bono no es suficiente como para ser entendido como una intervención electoral. Si fuera una política nueva o fuera acompañado por un paquete más, uno podría decir, me huele algo. Pero lo cierto es que por el bono, que es una política pública a la que el país ya está familiarizado, difícilmente va a tener un fin electoral, digamos, incluso de adhesión al mismo gobierno. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que sí puede mover un poquito la aguja de la prueba al gobierno, no así a la constituyente. Sí creo que esto que es súper público, de esta convocatoria que está haciendo Camila Vallejo para las 3 de la tarde hoy día en Osorno, van a estar todos ahí, no creo que se vayan a salir de pauta, pero sí me cabe la duda qué va a hacer de aquí a que llegue a Puerto Montt, cuáles son las reuniones que va a tener off the record. Creo que ahí no sé como ministra cómo funciona dentro del horario laboral, si se deja de ser ministro,
no me queda bien claro. Pero yo creo que es súper delgada esa línea. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Siempre un agrado conversar contigo, Juan Carlos. Que estés muy bien. Y a todos los que nos acompañaron también. Nos volvemos a encontrar en otro Política Podcast. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.